Y vamos a ir creciendo un poquito más de lo que ya sabemos en la palabra, porque necesitamos tener claro los fundamentos de nuestra fe. Por ejemplo, la Semana Santa es clave para entender todo lo que es el cristianismo. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Hay un dicho, no solamente un dicho, pero es un dicho para los católicos, pero es palabra de Dios: Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa eso? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué tuvo que venir Cristo? ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué tuvo que morir de esa manera? Tenemos que tener un claro entendimiento de eso, porque esa es la base de nuestra fe, es la base de nuestro cristianismo. Y es lo que vamos a tocar esta tarde, estoy por decir esta mañana, esta tarde, es lo que vamos a tocar esta tarde, amados hermanos. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Cómo es eso de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Para lo cual les voy a pedir que abran sus Biblias el libro de Levíticos capítulo 16, por favor. Levíticos capítulo 16. Levíticos está en el Antiguo Testamento, ¿no? Génesis. Sí. Capítulo 16, versículo 1. El día de la expiación. Amados, Jesucristo tuvo que venir y morir en una cruz para pagar nuestra deuda. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, el ser humano estaba adeudado con Dios. Tenía una deuda grande y pesada que debía ser saldada. Y la única manera de que esa deuda fuera saldada era que el Cordero limpio, puro y sin mancha muriera como pago por todos nuestros pecados. ¿Ok? Así que esa es la base. Ahora, si tú comienzas a ver la base, todo lo demás va a caer en su lugar como un rompecabezas. Ya comienzas a colocar un rompecabezas, puede ser tronco, y de repente todo comienza a armarse, ¿verdad? Por sí solo. Por ejemplo, si tú te das cuenta lo que estás diciendo, lo que estás afirmando, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿por qué murió Cristo? Porque no había, dice la palabra, no había justo ni aún uno. Dice la palabra que no había justo ni aún uno. Él tenía que venir una persona limpia, pura, sin mancha, sin pecado, llegar a la cruz y presentarse como el pago por nuestros pecados. Cuando entiendes esto, entiendes todo lo que es la doctrina del marianismo, de lo que es la Virgen María, ¿correcto? ¿No? Cuando entiendes eso de que no había justo ni aún uno, y por esa razón Cristo tenía que venir, un Cordero limpio, puro, sin mancha, dices pues, oye, es que realmente la doctrina del marianismo, la doctrina de la Virgen María no tiene fundamento. No tiene fundamento. Sin pecado, ¿qué dice? Virgen María, y la gente responde, sin pecado original. Sin pecado, mejor dicho, sin pecado concebido, ¿verdad? Amados, cuando entiendes lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, empiezas a ver de otra manera, de otra perspectiva, lo que es la Biblia, lo que es el cristianismo. Él vino a pagar una deuda que el ser humano tenía. Tenía que ser un Cordero limpio y sin mancha. No hay justo ni aún uno. Si hubiera habido ese justo, Cristo no hubiera tenido que morir en la cruz del Calvario. María no fue la excepción. Entonces, de esa manera, hermanos, comenzamos a ver
El tronco, y esta noche vamos a ver el tronco. El tronco, repito, es la deuda que fue pagada por Cristo Jesús. Ahora, antes de ese gran sacrificio, el pueblo de Dios, ¿qué es lo que hacía? Es lo que vamos a ver en Levítico capítulo 16. Amados, las instrucciones para que los pecados del pueblo de Dios fueran perdonadas por Dios eran innumerables, era difícil, y sobre todo había que hacer año tras año esos sacrificios, presentar esos sacrificios para el perdón de los pecados. Viene Cristo Jesús y se presenta como ¿qué? Como el sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Cuando entiendes eso, entiendes que ya no tienes que hacer sacrificios para Dios. Cuando entiendes, escuchen bien esto es lo que estamos hablando esta noche, es el tronco de nuestra fe, el tronco de la Biblia, no de la fe evangélica, no de la fe católica, el tronco de la fe cristiana, de lo que significa Cristo. Cuando entiendes que Cristo se ofreció como el sacrificio único para siempre, entiendes que Dios no te pide sacrificio, ningún otro sacrificio a ti. Ojo con esto. Otra vez, cuando entiendes que Cristo se ofreció como sacrificio al Señor, a su Dios, a su Padre Dios, a nuestro Dios, entiendes que Dios no nos pide ningún sacrificio más a nosotros. Por eso no trates de doblar la mano a Dios con voy a hacer esto para que Dios me haga esto. ¿Me explico? Entonces todo comienza, cuando entiendes eso, entiendes el fundamento, todo comienza a acomodarse en su lugar. Los amigos católicos no entienden eso, dicen Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero todavía la Virgen María todavía es sin pecado, la Virgen María todavía es esto, la Virgen María todavía es el otro. Lo repiten, lo recitan, lo leen en la Biblia de que Cristo es el único sacrificio y es el sacrificio completo y total y final delante de Dios, pero todavía hacen sacrificios. Pero lamentablemente porque nosotros como cristianos no estamos entendiendo esto, también como evangélicos cristianos tratamos de presentar sacrificios a Dios. Señor, voy a hacer esto, repito, voy a hacer esto para que tú me des esto, Señor. Voy a hacer esto para que mis hijos sean salvos. Voy a hacer esto para que tú me hagas esto. Voy a hacer esto para que... Tratamos de doblarle el brazo a Dios. Y amados, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo el sacrificio que estemos haciendo, incluso, escuche, ayunando, cuando ayunas para que Dios sane a mi hija, voy a ayunar. Entonces, ¿Dios va a ver mi sacrificio para sanar a mi hija? ¿Ustedes creen? No, ¿verdad? Primero creen que mi ayuno será un sacrificio puro, perfecto y santo. Hasta creen, ¿sí o no? Así será. ¡Wow! Ese ayuno fue, pero ¡wow! Ni nada de pecado. ¿Sabes qué? Todo el día ayunaste. Ni un mal pensamiento, nada. ¿Sabes qué? ¡Wow! Sabemos que no, ¿verdad? Entonces, hasta eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy está inundada de esas doctrinas. ¿Por qué, hermanos? De esas falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que significa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él se sacrificó, se presentó como sacrificio para que nosotros no nos sacrificáramos ni presentáramos más sacrificios a Dios. Él nos bendice, Dios nos bendice, ¿en quién? En Cristo. Dios ve el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz, y a través de Él somos ¿qué? Bendecidos. A través de Él somos prosperados. A través de Él somos sanos. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor, entonces?
no tengo que dar ofrendas para que mi hijo se cure, para que mi hijo se salve. No, tú no tienes que pagar para que tu hijo se salve, porque estarías pagando, ¿verdad? Y no pagan así hoy en día, ¿no? Que tu hijo es el que siembra y No tienes que hacer eso. No tengo que ayunar para que mi hijo se sane. No tienes que ayunar. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? ¿Qué tenemos que hacer entonces, iglesia? Lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente apoyarnos en el sacrificio, descansar en el sacrificio, abrazar el sacrificio de Cristo, porque en Cristo somos sanos, en Cristo somos perdonados, en Cristo somos prosperados. Todo es en Cristo, porque Dios va a hacer todo eso con nosotros por Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo soy Juan, yo soy Caleb García y voy a la ciudad, aquí a la ciudad, a las oficinas de la ciudad. Busco al mayor de la ciudad y le digo a la secretaria: oiga, estoy buscando al mayor, quiero hablar con él. ¿Quién es usted? Caleb García. ¿Quién es Caleb García? En cambio, si llevo una tarjeta del gobernador de Texas y le digo: el gobernador de Texas me ha mandado, y ya no voy a ir así como Caleb García, no voy a ir con mi tarjetita, vengo de parte del gobernador. La secretaria, ¿qué va a hacer? De volada, ¿sí o no? ¿En quién me estoy apoyando? El gobernador. ¿En quién se tiene que apoyar el cristiano? En el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz. Nos tenemos que apoyar en su sangre, en el sacrificio. Ese sacrificio es clave para todos nosotros, y así cambia nuestra vida. No es por eso, cambia tu forma de orar. Es que yo no sé orar, y conozco cuántas hermanas que andan tristes porque no saben orar. Es que no le voy a decir al pastor o a la hermanita fulanita porque yo no sé orar. Amada hermana, si tú oras con lo poco que sabes y nada más te apoyas en lo que Cristo hizo, Dios va a ver a Cristo y en Cristo vas a ser bendecida. Y ya no vas a estar con esa cara de que, ay, es que yo no sé orar. Ya no vas a estar con esa cara de que, sí, pero yo soy un mugroso pecador. Y te apoyas en Cristo y Dios va a mirar la santidad de Cristo y la limpieza de Cristo, y en Cristo, aún siendo tú un cochino pecador, Dios te va a bendecir, porque aunque tú seas infiel, Dios te va a bendecir en la fidelidad de Cristo. Nunca te has puesto a pensar, ay, te pone Dios contra la pared y dice: oye, te has portado pero bien fatal este mes, pero a pesar de que te has portado tan mal, has sido bendecido y bendecido y bendecido. ¿Nunca te has sentido mal? ¿Por qué crees que Dios te ha bendecido? No porque Dios no ve las cosas malas que haces. No es que Dios no ve eso. No es que Dios le haces al tonto a Dios, no. Es que simplemente Dios te bendice, aunque eres infiel, Él te bendice en la fidelidad de su Hijo Jesucristo. ¿Escucharon? Dios te bendice en la fidelidad de su Hijo Jesucristo y perdona tus infidelidades. Por eso que aunque tú eres infiel, Él permanece fiel. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se dan cuenta, amados? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es increíble. Es todo. Tienes que apoyarte en Él, absolutamente en Él y nada más que en Él. Es que tengo poca fe. Es que tengo poca fe. ¿Se dan cuenta? Todo es que no sé orar. Yo no sé orar. Yo tengo poca fe. Yo no soy apto para presentar delante de Dios. Olvídate de ti, porque Dios no va a mirar que tú tengas una buena oración, hermano Salvador.
no va a mirar que tú seas, que cantes o toques en el ministerio de alabanza para bendecirte. No va a decir, hermano Salvador, toca y me sirve la iglesia, por eso te voy a bendecir. No. Él no ve nuestras obras. Y si viera nuestras obras, saldríamos deudores, ¿sí o no? Saldríamos deudores. Entonces, ¿en quién somos bendecidos? Es en Cristo. En Cristo. Amados, por eso es tan importante la obra de Cristo. Tan importante aferrarnos a Él. En la oración, en absolutamente todo. Señor, no tengo fe, Padre, no tengo poquita fe. Señor, apóyate en Cristo Jesús. Apóyate en Cristo Jesús. Es tan importante lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que el propio cristiano no llega a entender, hermanos. Y porque no llega a entender, vivimos tratando de presentar sacrificios, tratando de hacer cosas para Dios, tratando de agradar a Dios. Hermanos, les va a parecer pesadísimo lo que les voy a decir, pero es la verdad, y eso me incluye a mí. No podemos hacer nada. Amados, usted piense usted en lo mejor que usted podría hacer para Dios. Antonio, piensa en lo mejor que tú podrías hacer para Dios, en lo mejor. Cada uno de ustedes piense en lo mejor, así, lo mejor que usted podría hacer para Dios. Déjenme decir que yo pienso en lo mejor que yo podría hacer para Dios, y ni aún eso que es mejor podría agradar a Dios. Dios, en el único que se agrada es en Cristo Jesús. Por eso yo me tengo que ¿qué dijimos ya la vez pasada? Me tengo que esconder en Él. Dice un canto, escondida está mi vida en Cristo, en Él. Me tengo que esconder en Él. A ver, un ejemplo, antes que entremos a Levíticos. Dice la palabra, sin santidad nadie verá el rostro de Dios. No, pues ya era. Desde el pastor ya. No, ya era. El pastor, la hermana Ofelia, la hermana Carmen, ya ninguno. Alguno esta semana pasada no pecó esta semana. Esta semana más, no iremos el mes. Esta semana no, por no decir este día nada más, ¿sí o no? Entonces, cuando dice sin santidad nadie verá el rostro de Dios, ¿cómo le hacemos? Entonces nadie va a ver a Dios, todos nos vamos a ir al infierno. Sí, todos nos íbamos a ir al infierno, pero gracias a Cristo Jesús, que en Él puedo entrar al reino de los cielos. ¿Cómo? Cuando yo me presente delante de Dios, Dios no me va a mirar a mí, va a mirar a Cristo Jesús en mi corazón. Y al mirar a Cristo Jesús en mi corazón me va a decir, pasa adelante aquí. Por eso es tan importante, y es por eso que invitamos a la gente a que reciba a Cristo Jesús en su corazón. En su corazón, porque cuando recibe a su corazón, Dios va a ver, le va a llamar a su presencia. Si no ve a Cristo Jesús en tu vida, no lo vas a ver. La única santidad es Cristo. Amen. El único santo es ¿quién? Es Él. El único santo es Él, y tiene que verlo a Él en nuestra vida. Si no lo ven a Él en nuestra vida, hermanos, ya éramos. Es que yo iba a la iglesia, no. Es que yo daba ofrendas, no. Es que yo es que yo servía, es que yo era pastor. Tienes que tener a Cristo Jesús en tu corazón, porque sin santidad, pero sin la santidad de Cristo Jesús. En muchas iglesias dicen, pues sin santidad, por eso hay que trabajar, hay que darle duro. ¿Tú crees que con obras vas a poder llegar a ser santo? No hay forma. Pregúntale a Moisés. No hay forma. Pregúntale a Moisés. No hay forma.
¿Saben qué? Moisés fue un tremendo siervo de Dios, ¿sí o no? Un tremendo hombre de Dios. ¿Sabes qué? Falló, pecó, y porque pecó, ¿qué le dijo Dios? ¿Sabes qué, Moisés? No vas a poder entrar a la tierra prometida. Lo siento, no vas a poder entrar. Y Moisés, queridos, amaba a Dios, servía a Dios, era su siervo. Moisés, imagínate nosotros, hermanos. No, hombre. Imagínate, aún Moisés, imagínate, Moisés, un siervo de Dios, rogándole: Señor, por favor, entraré a la tierra prometida, entraré. Yo le digo: ¿sabes qué? No vas a entrar. Sube al monte y solamente vas a ver la tierra prometida, pero no vas a entrar. Abraham, el gran hombre de la fe, también falló, también pecó contra Dios. Entonces, hermanos, si Abraham, si Moisés, David, el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, también pecó, ¿qué de nosotros, hermanos? Por eso estamos sin esperanza, por eso estamos perdidos, pero perdidos de a tiro. De a tiro estamos perdidos, hermanos, de a tiro. La princesa, ¿qué? Itzel, perdida. El pastor Caleb, perdido. Silvia, su hogar, todos perdidos. Estamos, la neta, de a tiro perdidos. Bendito sea el Señor, lo que hemos celebrado. Vino Cristo Jesús. Amén. Vino Él y nos dio esperanza. Vino Él y nos dijo: yo pago la deuda. Yo, el santo, el 3 veces santo, voy a morir santo, sin pecado, sin mancha, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso, recibe a Cristo Jesús en tu corazón y tienes, escucha bien, garantizado la entrada al cielo, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Es por la obra que hizo Cristo en la cruz, y la gloria es para Cristo. Cuando vas al cielo, no dices: es que, Señor, déjame decirte que yo fui un siervo y un diácono y esto y otro en tu iglesia, así que con permisito, dijo Monchito, me voy. ¿En qué parte? ¿Dónde está mi mansioncita? Señor, a ver, ¿dónde está? No. Llegas al cielo y dices: Señor, aquí está Cristo, vive en mi corazón. Y es por eso que usted tarda en entender, muchos cristianos tardan en entender de que ya dice a Cristo Jesús, pero sigues pecado y dicen: no vas a entrar al cielo. Sí vas a entrar al cielo, porque no son por tus obras, es por lo que Cristo, porque recibiste a Cristo Jesús en tu corazón. Ya no pecas, no dejas de pecar para entrar al cielo, dejas de pecar para agradar a Dios. Hay una gran diferencia, ¿sí o no? ¿Se da cuenta? Dejas de pecar por agradar a Dios, a tu Padre Dios, por agradar a Dios su vida, no por entrar al cielo, porque no es por obras. No es porque peques o dejes de pecar que vas a entrar, porque si fuera, ya éramos. Amén. Entonces, hermanos, el sacrificio de Cristo es increíblemente profundo y la gente no entiende. Ahora, ¿cómo era antes del Señor Jesucristo? La gente, ¿qué tenía que hacer para ser perdonada por Dios? Voy a leer. Habló Jehová a Moisés, Levítico 16. Es largo, pero escuchen, porque esto se va yo sé que más de uno van a decir: wow, que un cordero, que al desierto, que lo mandaban, un cabrito. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que Aarón, hermanos, era el sacerdote, era el pastor de la iglesia, para que entiendan. Era el pastor de la iglesia. Di a Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo. Antes, para los que no saben, antes eran unos templos así. Háganle cuenta que aquí había un velo hasta el techo. Le están diciendo: hey, el pastor Aarón, que no, dile a él que no pase del velo, que no se atreva a entrar en este lugar santo y este lugar santísimo.
En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto guardaba tres cosas. Guardaba la tabla donde estaban los 10 mandamientos. Estaba la vara de Aarón y estaba el maná del cielo. Tres cosas estaban guardadas ahí. Y había querubines y todo estaba hecho de oro. Dios había mandado específicamente, centímetro por centímetro, había delineado lo que tenía que estar en el lugar santísimo y en el lugar santo. Y le dice, ¿sabes qué? Di al pastor Aarón que no entre en un lugar santísimo. ¿Para que qué? ¿Qué dice? Para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Hermanos, el pastor entraba al lugar santísimo, al lugar donde está la presencia de Dios. ¿Y qué? ¿Qué pastor ni qué pastor sabe? Aunque sea pastor, aunque sea el mero se muere. Hermanos, ¿saben qué ha hecho el Señor Jesucristo? Abrimos esa cortina que separaba, que nadie podía entrar en el lugar santísimo. Y ahora, a través de Cristo, de su sacrificio en la cruz, usted y yo podemos entrar en el mismo lugar santísimo. Todos nosotros. Por eso Dios nos llama reyes y sacerdotes a todos nosotros, porque tenemos libre entrada. Ya no tenemos que esperar a un pastor o al sacerdote. Tenemos todos libre entrada a Jesucristo. Gracias a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, tenemos la entrada al lugar santísimo. ¿Quién nos da la entrada al lugar santísimo? Nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, que Él nos abrió la entrada al lugar santísimo. Y nos dice, como dice el libro de Hebreos, entrad que confiadamente al trono de la gracia de Dios. Confiadamente. ¿Y sabes por qué dice confiadamente? ¿Por qué? Porque pues oye, cada uno sabe de qué coge, así o no. Si abrimos rayos X aquí en la puerta, indicando, y tú pecaste aquí, tú pecaste allá, ¿cuántos vendemos a la iglesia? Ni el pastor, ni el profesor, ni la hermana Carmen, ni la hermana Ofelia, ni Antonio, que se cree muy santo allá. Ahí, siempre sentado en su trono. No brilla. Por eso dice, esta sabe la palabra que dice, entrad confiadamente al trono. Confiadamente. ¿Por qué tanta confianza? Porque te apoyas ahí en Cristo. Y gracias a Cristo, no importa el rayos X, puedes entrar confiadamente. No mueres. Dice, ¿sabes qué? Ay del pastorcito, ay de Aarón, entra al lugar santísimo, hasta ahí llegó, sabe, hasta ahí llegó. Pero ahora dice, en Cristo Jesús, entra confiadamente. Yo sé tus pecados, yo sé todo eso, pero entra confiadamente, ¿sabes? Gracias, aquí tienes que darle gracias a Cristo. Al que le tienes que dar gracias es a Cristo. Y no apoyarte en tu propia prudencia, no decir que, no, yo no soy tan pecador. ¿Recuerdan que una vez traje un inodoro aquí? Y recuerdan que dije que Dios nos sacó de ahí, nos sacó Dios. Hubo un par de hermanas aquí en la iglesia que ¿saben qué dijeron en la semana? Dijeron, no, yo no creo que Dios me haya sacado de aquí. Yo me quedé con la boca abierta. No, porque yo no sé tantas cosas más. El pastor sí, un delincuente, o sea, todo, pero yo era una hija de familia. Amados, no hay justo ni aún. Otra vez, no hay justo ni aún. A todos nos sacó de ahí. A todos. Porque no entendemos otra vez que el pecado no es fumar o beber. Eso no es pecado. Fumar, beber es un producto del pecado.
el pecado es estar separado de Dios. Cuando estás separado de Dios, comienzas a hacer cosas. ¿Comprende? ¿No? Entonces, por eso todos, de ahí nos sacó Dios. Y así dos hermanas, y una vez me dijo a mí en mi cara, yo no sabía si reír, llorar, cortarme las venas, o como antes, rasgarme los vestidos, ceniza, tampoco. ¿Por qué? Y a pesar de que esta hermana lleva más de 30 años en el Evangelio, más de 30 años en el Evangelio, porque todavía no ha entendido esta querida y linda hermana lo que Cristo ha hecho por nosotros y de dónde Dios nos ha. Hermanos, si estuviéramos medio limpios, no hubiera tenido que dar su vida, hermanos. Si hubiéramos estado así, 3 cuartos, ¿cómo es? 2, 3, así, ni tan, ni muy, no hubiera tenido que dar su vida a Cristo Jesús en la cruz, hermano. No. Dice el libro de Eclesiastés, no hay quien, sí, y dice, no hay una persona que nunca peque. Que no hay persona que nunca peque. Por eso vino Jesús. Por eso vino Cristo Jesús. Verso 3. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro de expiación. ¿El becerro era para qué? Expiación significa, un sinónimo puede ser satisfacer, ¿no? Ok, a mi hermana sé que le gusta el pan dulce, entonces para yo quedar bien con ella le voy a llevar pan dulce, entonces voy a satisfacer, ¿no? Entonces, ¿el becerro para qué? ¿Para qué? Para satisfacer la deuda con Dios, ¿ok? Un becerro para expiación y un carnero para holocausto. El holocausto era para alabanza a Dios, para dar gracias a Dios. El becerro era para qué? Para decir, aquí está, Señor, el pecado, aquí está, para que esté satisfecho ya. Con esto va a estar tranquilo. Se vestirá la túnica de se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Hermanos, todo lo que tenía que hacer el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo, hasta la ropa interior tenía que estar como Dios había mandado, hermanos. Y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas, escuche, vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación, ahí está, y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de la reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazael. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazael lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazael al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro, que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y le rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hasta el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después de ello colerá el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro,
y le esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre, escuche esto, ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él, o sea, el sacerdote, salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Amados, esto es partecita, pero mínima parte de lo que el sacerdote, todo lo que el pueblo tenía que hacer cada año. Cada año tenía que ir y presentar y hacer toda una ceremonia, todo un ceremonial con todos los requisitos indispensables para poder entrar entrar en la tienda del tabernáculo, entrar en el lugar santo, entrar en el lugar santísimo, ofrecer los sacrificios a Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo por un año más pueda vivir, para que el pueblo pueda gozar del perdón de sus pecados por ese año. Pasaba todo el año y otra vez el sacerdote y todo el pueblo tenían que presentarse delante de Dios con todos los sacrificios, y eso se hacía año tras año tras año tras año. No había la más pequeña posibilidad de que el pueblo esté limpio para siempre, hasta que apareció nuestro Señor Jesucristo. Y en Cristo tenemos la posibilidad de que nuestros pecados nunca más sean recordados. ¿Por quién? Por Dios. ¿Qué nos dice Dios en Cristo? Nunca más me acordaré de tus pecados. Nunca más me... ¿Sabes quién se acuerda de lo malo que haces? Satanás. Satanás, y te hace recuerdo y te dice: así vas a ir a la iglesia, con esto vas a ir a la iglesia. Satanás siempre trata de ponerte culpabilidad, trata de, así vas a ir, porque sabe que cuando vayas vas a pedir perdón, cuando vengas a la iglesia vas a ser abrazado por Dios. Amados, Satanás te quiere apartar de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que al más horrible y cochino pecador, Dios lo va a abrazar, lo va a amar, lo va a limpiar y lo va a perdonar. Por eso Satanás trata de poner culpabilidad, trata de poner en esos pecadores, en todos los pecadores y aún en gente cristiana, un sentido de culpabilidad, de suciedad, de decir: así te vas a presentar, así vas a ir a la iglesia. Y usa a propios y extraños, utiliza familiares. El hijo le está diciendo: papá, así vas a ir a la iglesia, gritándonos. Utiliza esposas que le están diciendo al esposo: oye, así vamos a ir este domingo después de que me gritas. Porque no sabe
esas personas no saben que Dios, repito, Dios va a abrazar, va a limpiar, va a perdonar al más horrible y hediondo pecador. Porque así es Dios. Y de Él van a salir esas palabras santas, limpias, esas palabras que sanan nuestro corazón. Y nunca me acordaré más de tus pecados. Gracias a quién? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice bien el libro de Hebreos, amados, que una vez y para siempre fue presentado el sacrificio de Cristo. No se tiene que repetir una y otra vez. Cristo no está muriendo en la Santa Cena. Cristo no está derramando su sangre otra vez y otra vez y otra vez, no. Es una vez y para siempre, dice el libro de Hebreos. Amén. Una vez y para siempre. Ese es el sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Una respuesta? Hebreos, vayámonos a Hebreos, hermanos, para que veamos claramente con la palabra. Hebreos capítulo 9. Hebreos está mucho después de Éxodo, para que encuentre más rápido, y antes de Apocalipsis. ¿Perdón? Hebreos capítulo 9, ministro. Capítulo 9, versículo 11. Pero si quieren tener más del tabernáculo y de todo lo que Cristo hizo, lea todo el capítulo en su casa. Pero versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. Es una vez y para siempre, amado. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuánto más limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Y ahí después relata que Él es el mediador del nuevo pacto. El nuevo pacto que es Cristo Jesús. Antes se vivía en el antiguo pacto, donde la gente tenía que hacer cosas para agradar a Dios. Tenía que hacer cosas para agradar a Dios. No tenía que hacer cosas para agradar a Dios. Hacía y no tenía que hacer. Había mandamientos, tienes que hacer esto, esto, esto. Y había mandamientos que decían, no tienes que hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y si haces esto, 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 serás bendecido. Y si no haces, serás maldecido. Hermanos, una cosa es que fulano te maldiga, ¿ya? Pero otra cosa es que recibas la maldición de Dios. Pesado, hermanos, pesado. Y hoy en día, lamentablemente, escuchas en muchas radios, en muchas predicaciones, que se predica el antiguo pacto. La Biblia dice que si das esto y haces esto, serás bendecido. Pero no terminan de leer el capítulo. El capítulo dice, pero si no haces, serás maldecido. Ese es el antiguo pacto. El nuevo pacto
es en Cristo Jesús, ya lo hemos explicado. El nuevo pacto es, aunque tú eres infiel, Él permanece fiel. El nuevo pacto es, tú no tienes que presentar sacrificios a Dios, tú tienes que apoyarte en el sacrificio que Cristo ya ofreció por ti. Cristo se presentó como sacrificio por ti y para ti. Y de esa manera, hermanos, por eso dice la palabra, mi yugo es fácil y mi carga. Y a mí me ha pasado, hermanos, a mí me ha pasado. Él leído ese pasaje y ha dicho, no, hoy, sí, ¿cómo no? ¿Dónde es que dijera? Si la vida cristiana no es fácil, no es nada fácil. ¿Sí o no? Alguno ha dicho, yo lo he dicho. No sé si usted lo ha dicho, de repente para usted es bien súper fácil. ¿Sabes cuándo la vida cristiana es difícil? Cuando tratas de agradar a Dios en tus fuerzas, cuando tratas de hacer cosas para Dios, cuando tratas de presentar sacrificios para Dios, cuando tratas de santificarte. Amados, Moisés, Abraham, David, todos los profetas, la reina Esther, la Virgen María, todos trataron de agradar y presentar sacrificios a Dios, y todos, sin excepción, todos fallaron. Pregúntale a Pedro, ¿amaba a Dios? ¿Amaba a Cristo? Claro. Él estaba dispuesto a dar su vida. Y así hay buenos cristianos en las iglesias que están dispuestos a dar su vida. Y quieren dar su vida y Dios les dice, no. Tú no tienes que dar tu vida. Yo vine a dar mi vida por ti. ¿Me explico? ¿Quieren servir todo? Déjame servirte. Déjame darte de comer, déjame darte de beber, deja que yo pelee por ti, deja que yo hable por ti, deja que yo lo haga por ti. Cuando tú ves eso, dice, yo lo hice todo en la cruz por ti. Empiezas a descansar y empiezas a ver que la vida cristiana realmente es, su carga, la carga es ligera. Es ligera, no es pesada. Y hay cuantos cristianos que tienen un gran corazón, sí, un gran corazón. Tienen un gran corazón. Y están queriendo hacer un montón de cosas para Dios. Cuando lo único que cuenta es lo que Cristo hace a través de nosotros. Entonces, pastor, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Una palabra, simplemente una palabra: rendidos delante de Dios. Rendidos. Su carga es ligera. Hay cuantos cristianos que aman a Dios y tratan. ¿Será que algún cristiano logre por sus obras ser santo? No va a poder. Nadie pudo. Somos santos en Cristo. Somos santos en Cristo. ¿Qué toca hacer? Rendirme, Señor, no puedo vivir la vida cristiana. Mi mente me traiciona, mi corazón me traiciona, mis pies me traicionan, todo me traiciona. Mi lengua me traiciona, hablo lo que no debo hablar, mis ojos me traicionan, miro lo que no debo mirar, mis oídos me traicionan, escucho lo que no debo escuchar. Todo me traiciona, Señor, no puedo. Entonces Dios quiere ¿qué? Rendición. Dios no quiere Petros. No puedo pronunciar la DR. No quiere Peters. También hablo inglés, se han dado cuenta, ¿verdad? También hablo inglés. Amados, ya no quiere ser Peter, ya no quiere ser Pedro en la iglesia de Dios.
Dios no busca Pedros que den su vida. Dios no busca Pedros que estén dispuestos a dar su vida por Cristo, porque Cristo ya ha dado su vida por ellos. Amados, Él estaba dispuesto a dar su vida. Antes de esta predicación, yo les aseguro que si las dos clases vienen para acá y les digo, hermanos, ¿están dispuestos a dar su vida por Cristo? Ahí van a decir, amén. Y luego, cucurucú, el gallo canta y ya está. ¿Entienden? Dios no está buscando Pedros. El gallo cantó y Pedro se puso triste. ¿No te ha pasado a ti que el lunes dices, domingo, te ha tocado? Mira, te ha tocado la palabra, te ha tocado, y sales y dices, ahora sí, cristiano al 100, cero pecado, cero. Llega la noche, una aceite ya. Lunes ya estás como cebra, lleno de rayas. ¿No te ha pasado eso? ¿Verdad? Dices, no, ahora sí, voy a ser cristiano. No, ahora sí. Y unas rayas y otras rayas, y estás peor que una cebra. ¿Sí o no? Pedro dijo, mi vida la doy por ti, Señor. ¡Pum! No nos pasa, hermanos, eso. No vamos a poder, no podemos hacer. Tenemos que irremediablemente, y aún siendo cristianos, no queremos apoyarnos en Él. No, si yo la puedo hacer, no puedes hacerla. Tienes que apoyarte en Cristo, esconderte en Cristo, agarrarte de Él, y Él te da la victoria. Él. ¿Qué pasó con Pedro? Simplemente que se puso triste, y después se aparece. Les cuento que después resucita Jesús, se aparece a Pedro, y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Por favor, qué pregunta, papá. Sabes que yo te amo. Sabes que yo te amo. Así inmediatamente, ¿no? Esos Pedros, no, yo sí, yo estoy al pie del cañón. Y Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y otra vez Pedro, sí, yo te amo. Y otra vez. Y por 3 veces. Ya la cuarta, ya, Pedro, ¿me amas? Ya Pedro, ¿qué hace? Agacha su cabeza y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Hermanos, no estamos entendiendo todavía el pueblo de Dios. Olvídense de los demás, los que estaban fuera de la iglesia. El pueblo de Dios todavía no entiende la profundidad, lo hermoso, lo valioso del fin de semana pasado. No entendemos. Por eso, como cristianos, nuestra carga es ¿qué? Pesada. Es pesada. Hermanos, a ver, honestamente, yo sé, eso sí sé, que todos los que estamos aquí, por ejemplo, cuando pecamos, nos sentimos mal, ¿sí o no? Sí, nos sentimos mal. No nos sentíamos mal cuando estamos en el mundo. Nada, nos valía, es más, foto, ahí con la cerveza, no, o sea, con whisky, están pecando, o sea, ¿no? Pero ahora nos sentimos mal, ¿sí o no? Nos sentimos mal. Tratamos de ser buenos cristianos. Conozco muchos aquí en la iglesia, estamos tratando de ser buenos cristianos. No vamos a poder. ¿Qué tenemos que hacer? Es rendirnos. Rendirnos y decir, Señor, tú ganaste en la cruz. Tú ganaste en la cruz, Señor. Yo no puedo, yo no voy a ganar. Tú sí, Señor. Necesitamos tirar la toalla. La obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es maravillosa, es grandiosa, es para hablar de su obra domingo tras domingo tras domingo. Como les digo, hermanitos, Dios no está buscando pedritos dentro de su iglesia.
Dios está buscando personas que se rindan y que digan: Señor, no puedo, Señor, no puedo ser buen cristiano. En ti sí, en Cristo sí. Con Él puedo ser más que vencedor. En Él somos vencedores. En nosotros nos va como en feria todo el tiempo. Todas las veces que has fallado, has sido tú. Todas las veces que has tenido victoria, ha sido que te has apoyado en Cristo. En Cristo Jesús. Dices, muchas veces Dios te guarda. Dice, no pecaste porque yo te guardé. No es que, porque si fuera por ti, ya tus pies hubieran corrido al mal. Dice la Biblia, escuchen eso, dice la Biblia: tus pies corren presurosos al mal. Yo una vez le dije al Señor esto, hace años atrás, le dije: Señor, Señor, nomás tú me guardaste del pecado todo este tiempo, porque si fuera por mí, estoy seguro que mis pies hubieran corrido al pecado. Usted no. Y es Dios, porque en Dios vencemos, nosotros fallamos. Hermanos, es maravillosa la obra de Cristo Jesús en la cruz. Acércate a Él aunque no sepas orar. Acércate a Él acércate a Él y tendrás la victoria. Acércate a Él y tu vida cristiana será ligera. Mi yugo es fácil y mi carga es. Y la mayoría de los cristianos en el mundo no están entendiendo, y no solamente no están entendiendo, no están viviendo, porque la vida cristiana es pesada para ellos. Chale, que esto está difícil. Pero cuando Dios dice en su palabra que su yugo es fácil y su carga es ligera, es porque lo es. ¿Y por qué lo es? Por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Lo que siempre repito, hermanos, siempre repetimos, decimos: ¿sabes qué? Acepta a Jesús en tu corazón y tus pecados son perdonados. Y hay algunos que dicen: pastor, ¿así de fácil? Sí, así de fácil. No tengo que ofrendar, no tengo que diezmar, no tengo que hacer esto, no. Así nomás orar de todo corazón y ya. Sí, así de fácil. Mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Así desde que comienzas. ¿Por qué es tan fácil? Porque lo difícil lo hizo ¿quién? Lo difícil lo hizo Cristo. Morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Desde que comienza la vida cristiana es fácil. Porque el que te limpia es Él. Tú no haces nada para limpiarte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú no haces nada para limpiarte. El que te limpia es Él. El que te limpia es Él. Tú no haces nada. Pero ¿qué pasa? Venimos, dice, es por gracia, ¿verdad? Recibimos y después queremos hacer cosas. Dejemos que Dios lo haga todo. Dígale al Señor esta noche: Señor, tú haz todo en mi vida, en mis hijos, en mi negocio, Señor, en mi familia. Tú haz todo, Señor, todo. No voy a meter mi cuchara más. Señor, tú haz todo. Quítame este vicio, quítame esto, Señor. Tú haz todo, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que lo haga todo, queridos. Nosotros nomás es meter la pata. ¿Sí o no? No, entonces, mi carga, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Lo dice el Señor Jesucristo. Y lo dice para todos nosotros. Y es hora que su iglesia, usted y yo, comencemos a vivir la vida que Dios nos ha ofrecido, una vida de bendición, para que Dios mismo pinte una sonrisa en nuestros rostros y ya no vivamos tan tristes, tan amargados, porque le fallamos a Dios una y otra vez. ¿Sí o no? No la tristeza, hermanos, fallar una y otra vez a Dios. Pero con Cristo podemos ser más que vencedores. La hermosura de la cruz.
Oremos, Señor. Tan lindo eres, Señor. Tan lindo eres, Señor. Oh, mi Dios. Gracias, papito. Gracias por tu muerte en la cruz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor. En verdad, soy cristiano. Dígale al Señor, soy cristiano, pero he sentido todo este tiempo que ha sido muy difícil ser cristiano. Ha sido una carga muy pesada. No he podido ser un buen cristiano. Dígaselo al Señor. Dios sabe. Usted y Dios sabe. No he podido ser un buen cristiano. Sin embargo, tu palabra dice: mi carga es ligera, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Porque el que me va a dar la victoria es Cristo. Yo no voy a luchar, Él me va a dar la victoria. Él me va a dar la victoria. No voy a hacer nada más en mi vida, voy a dejar que Dios haga y deshaga en mi vida, en mis hijos. Te abro la puerta de par en par, entra a mi vida y tú dame la victoria. Entre la vida de mi hogar, entre la vida de mis hijos. Y tú, Señor, obra conforme a tu perfecta voluntad en ellos. Y tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias, Señor, por ese perfecto sacrificio. Gracias por ese cordero inmolado, porque gracias a Él vamos a poder ver tu rostro, Señor. Gracias a Cristo Jesús vamos a poder verte cara a cara, mi Dios. Gracias a Él, no a nuestras obras. Gracias a Cristo Jesús. Si hay alguna persona que todavía no tiene a Cristo Jesús en su corazón, hoy es la oportunidad. No dejes para mañana. Nadie tiene la vida comprada. Si nunca has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, hoy es la oportunidad. No tienes que estar aceptando a Cristo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Es una vez, pero con todo tu corazón. Pedirle perdón por tus pecados y decirle: te entrego mi vida. Entra a mi corazón, Señor Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Si haces esta oración así de sencilla, sepas que tu nombre estará inscrito en el libro de la vida, y cuando seas llamado a la presencia del Altísimo, Dios mirará a Cristo Jesús en tu corazón y entrarás en el reino de los cielos. Gracias a Cristo, no a lo que tú hayas hecho o dejado de hacer en esta tierra. Así como el ladrón de la cruz, él entró en el paraíso gracias a las palabras de Cristo y no a su asquerosa vida que tuvo, no a lo que hizo o dejó de hacer, sino a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. De la misma manera contigo, de la misma manera con todos nosotros. Te alabamos, Señor, esta noche. Bendecimos tu nombre. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad.